Seguimos. El coeficiente de arrastre, que lo vimos en el slide anterior, es la forma con la que nosotros vamos a parametrizar o a multiplicar ese resto de variables que ya conocemos. El área frontal es fácil de calcular, el área del free stream es fácil de calcular, pero ese coeficiente, pues hay que corregir la ecuación por algún coeficiente para tener una fuerza de arrastre y poder tomar decisiones de ingeniería con respecto a esta fuerza de arrastre. Entonces, se utiliza para los carros, aviones, casas, ciudades, para que usted pueda calcular los esfuerzos a los que van a estar sometidos, pues la estructura, el mecanismo en cuestión. ¿Okay? Usted se podrá imaginar que a medida que ese coeficiente de arrastre aumenta, pues esa fuerza aumenta y viceversa. Si el coeficiente de arrastre es más pequeño, pues esa fuerza es más pequeña. A modo de ejemplo, esto es una gráfica de cómo el coeficiente de arrastre ha cambiado a través de las décadas, el coeficiente de arrastre de los carros. A principio, en los años 1920, que los carros eran bastante cuadrados, no estaban muy streamlined, ¿ok? Ese coeficiente de arrastre estaba cerca de los 0.8, es un número dimensional, de 0.8. A medida que comenzaron a hacer esos carros un poquito más streamlined, un poquito más aerodinámicos, pues ese coeficiente de arrastre cambió significativamente. Y usted se preguntará, ¿pero por qué queremos que el coeficiente de arrastre sea pequeño? ¿Por qué queremos que la fuerza de arrastre sea pequeño? Pues para ahorrar gasolina, porque necesitas entonces menos gasolina para viajar a una velocidad más rápida. ¿Okay? Y el análisis de arrastre y de coeficientes de arrastre se ha hecho para todas las geometrías habidas y por haber, y esto está en tablas en todos los libros de mecánica de fluidos. Aquí hay algunos, tienes para óvalos, triángulos, dependiendo de dónde viene el flujo. Por ejemplo, aquí puedes ver que el coeficiente de arrastre es distinto si el flujo viene hacia la punta del triángulo que si viene hacia una cara, ¿ok? Y es de esperarse. Lo mismo en los hemisferios o en las mitades de los óvalos, cuadrados con sharp edges, cuadrados con edges curvos. Déjame ver. Estructuras tridimensionales. Y hasta paracaídas. Usted quiere que el paracaídas tenga un coeficiente de arrastre grande, ¿ok? Para que las cosas puedan bajar más suave. En el caso de un Streamline Body, aquí tenemos un airfoil con .04. Árboles, personas, bikers enyangotados, bikers derechos, etcétera. Troces, ciudades, whatever. Y en el caso de lo que vamos a estar trabajando en este laboratorio, que son cilindros. Aquí tienen la gráfica de cómo ese coeficiente de arrastre cambia para cilindros y esferas. Nosotros nos vamos a concentrar en el cilindro, ¿ok? Y como pueden ver, al igual que muchos de los factores de fricción y cantidades importantes en mecánica de fluidos, el coeficiente de arrastre depende del número de Reynolds. Y esto tiene que ver con las capas límites laminares y turbulentas. Cuando la capa límite se vuelve turbulenta, los puntos de separación ocurren más tarde y el coeficiente de arrastre se vuelve más pequeño. Recuerden, números de Reynolds grandes indica susceptibilidad a la turbulencia. Si tengo flujo más turbulento o en camino a ser turbulento, pues ese coeficiente de arrastre va a ser más bajo. Y esto es parecido al factor de fricción, ¿ok? El efecto de la rugosidad. Mire qué interesante esta gráfica. Vamos a comenzar primero con la lisa, ¿ok? La gráfica lisa es esta que le estoy dibujando aquí, ¿ok? Aquí lo que quiere decir es que a medida que el número de Reynolds incrementa,
yo tengo un poco de incremento en mi coeficiente de arrastre hasta que llego a un punto en que ese coeficiente de arrastre disminuye drásticamente con el número de Reynolds. Ahí usted se puede imaginar que es cuando cambiamos a turbulencia y esos puntos de separación, esa capa límite, esos puntos de separación ocurren un poco más adelante en el fluido y ya ya no hay tantas diferencias de presiones. Entonces baja significativamente hasta que después vuelve y empieza a subir un poco. Ahora, compárelo con la gráfica de la rugosidad para una bola de golf, ¿ok? Y usted pensará, pero espérate, si la bola de golf es más rugosa, pues eso debe de ser que debe de tener un factor de fricción más grande o un coeficiente de arrastre más grande, y aquí es donde usted puede comenzar a dudar. Y lo que pasa con las bolas de golf que tienen unas rugosidades es que empujan a la turbulencia muchísimo antes de lo que haría una bola lisa, y por lo tanto es muchísimo antes en el número de Reynolds o con número de Reynolds muchísimo más bajo que inducimos a la turbulencia, que esas diferencias de presiones entre al frente y atrás ya no son tan grandes y ese coeficiente baja. Y es por esto que las bolas de golf tienen la forma que tienen para poder ir más lejos. ¿Ok? Vamos a hablar del procedimiento experimental. De la forma que lo vamos a hacer hoy es que vamos a discutir los objetivos, el equipo experimental y los dos métodos. Su manual le indica 3 métodos, pero solamente vamos a trabajar con 2 métodos, los primeros 2, el sistema de balanza y las mediciones de presión. Para este experimento, usted va a determinar experimentalmente la fuerza y el coeficiente de arrastre y va a evaluar con el método del sistema de balanza y el método de medición de presión si esos coeficientes de arrastre, esas fuerzas de arrastre le dan parecidas, si no, pues por qué no, etc. El equipo experimental es el mismo banco que se utilizó para capa límite, que tiene su mini túnel de viento. Se le va a instalar un cilindro para que podamos estudiar la fuerza de arrastre y el coeficiente de arrastre en función de este cuerpo, de este cilindro. Va a tener los manómetros, su pizarra manométrica, y va a tener unos tubos pitot también. Para el sistema de balanza, aquí lo que va a hacer es que se le va a poner una pesa a un lado del cilindro y usted va a incrementar el flujo en el túnel de viento hasta que ese arrastre balancee la fuerza del peso de esas pesas, básicamente. Esto es una medición directa de la fuerza de arrastre y va a utilizar la presión y esas presiones en este instrumento se tienen que referenciar y corregir, y para eso puede seguir las instrucciones de su manual. Va a utilizar esas presiones para entonces buscar ese free stream U sub 0. ¿Ok? ¿Y cómo va a hacer esto con el sistema de balanza? ¿Cómo va a calcular la fuerza de arrastre? Pues si usted va a medir esa fuerza de arrastre, como le indica el manual, usted la va a graficar en función de ese 1 sobre 2 ρ free stream al cuadrado, ¿ok? Y eso le dará, no sé, algo así, lo que sea que le dé. Pero usted conoce que FD es igual al coeficiente de arrastre por el área, ¿ok? En este caso el área es el diámetro por la longitud, y voy a hablar de eso ahora, por 1/2 ρ U al cuadrado, U naught al cuadrado, ¿ok? Y si esto es Y en su gráfica y esto es X, pues entonces esto que está aquí es ¿qué? Es la pendiente de la línea. Así que si la pendiente de la línea es CD
por el área proyectada o área frontal, tenemos que el coeficiente de arrastre termina siendo la pendiente de esa línea que usted puede calcular sobre el área frontal, y esa área frontal de un cilindro va a ser ¿qué? La longitud del cilindro por el diámetro de él. ¿Ok? Para el sistema de presiones, usted va a utilizar algo como lo que se va a utilizar algo como lo que se muestra en esta gráfica. Y en esta gráfica lo que hay es en esta foto lo que hay es un sistema bien pequeñito donde se mide la presión en ese punto exacto en el cilindro, y lo que usted va a hacer es rotar ese cilindro para medir las presiones alrededor de esos 180 grados del cilindro, ¿ok? Y por eso es que aquí se le muestra, ¿verdad?, los grados. Ponle que aquí esté su medidor de presión, pues a medida que usted vaya rotando esto, pues ese medidor de presión va a estar midiendo la presión en un Theta distinto en su integral, ¿verdad?, del cilindro. ¿Ok? Y va a volver a utilizar la presión en los barómetros para calcular su velocidad en el freestream. Para este caso, lo que va a pasar es que se va a asumir que el skin friction en el tubo, en ese cilindro, es muy pequeño, y entonces lo que va a pasar es que su fuerza de arrastre es solamente la integral de presión coseno de z, por ahí falta un negativo, de área. ¿Ok? Y usted sabe que eso a su vez es 1/2 ρ de L, que es el área, coeficiente de arrastre, por la U grande, ¿verdad?, al cuadrado. Si usted iguala esas ecuaciones y resuelve para el coeficiente de arrastre, le queda que C sub D es igual a 1/2 la integral de 0 a 2pi de la presión por 1/2 ρ U al cuadrado coseno de z de z. ¿Ok? Y en el manual le piden que grafique ese P dividido 1/2 ρ U sub 0 al cuadrado, ¿ok?, como el coeficiente de presión le llaman. Le pide que grafique eso con respecto a z, le piden que grafique eso por el coseno de z con respecto a z, y le pide que eventualmente calcule de esta misma ecuación, de esta misma integral, el coeficiente de arrastre. ¿Ok? ¿Y cómo usted va a calcular eso con una integral? Pues usted debe de saber y se debe de imaginar o acordar que una integral no es nada más que una sumatoria, ¿verdad? Desde n igual a 0 hasta n igual a 2pi, en realidad no es n, es z, ¿verdad? Z 2pi, por la presión, por todo lo que está dentro, y qué sé yo, coseno, todo lo que está dentro, delta Theta, ¿ok? Donde el delta Theta usted lo fue haciendo a medida que fueron cambiando la rotación de ese cilindro, ¿verdad? Primero hicieron 5 grados, luego hicieron 10 grados, etc. ¿Ok? Así que lo importante aquí es acordarse que una integral es la forma analítica de expresar numéricamente una sumatoria. ¿Ok? La sumatoria es la expresión numérica, la expresión discreta, y la expresión analítica, la expresión continua, ¿verdad?, es la integral. ¿Ok? Así que con eso los dejo y éxito.